nosotros Horacio Berbisky. ¿Cómo estás, Horacio? Preocupado. ¿Preocupado por qué? Por todas las cosas que están pasando en el mundo y por las repercusiones posibles en la Argentina. Ayer estuve siguiendo un poco la reunión del Parlamento iraquí, donde se votó por una amplia mayoría que incluyó tanto a sunitas como chiíes y kurdos, lo cual es extraño que se logre ese tipo de unanimidad, recomendando que el gobierno de Irak pida el retiro de todas las tropas de Estados Unidos. Y el primer ministro informó que el funcionario iraní asesinado por Estados Unidos, al llegar al aeropuerto, estaba allí atraído por una trampa que le había tendido el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, había planteado a Irak que Irak fuera mediador en las relaciones con Irán. Y el general Soleimani estaba llegando a Bagdad para participar en una reunión por esa invitación del presidente Trump. Eso lo informó el primer ministro iraquí ayer. En la prensa argentina y en la prensa norteamericana no he visto esa información. La he visto en las redes, en posteos hechos mientras se estaba produciendo la reunión del Parlamento iraquí. Y aquí, en nuestra región, hay un pronunciamiento tremendo de Brasil que realizó el gobierno de Bolsonaro a pesar del pedido de los militares. Es decir, el general Heleno, que fue jefe de las tropas de Naciones Unidas en Haití y que es uno de los ministros del gabinete de Bolsonaro, se reunió 2 veces con Bolsonaro para pedirle que no hicieran esa declaración de apoyo al asesinato del funcionario iraní. Bolsonaro lo hizo igual, salió un comunicado de la Cancillería brasileña de Itamaraty y además concedió él un reportaje al diario Folia de San Pablo, donde agregó frases de su cosecha previsibles al mismo estilo de Trump, e incluso dijo que el funcionario iraní había tenido participación en el atentado a la DAIA en Buenos Aires en 1994, cosa que inmediatamente el operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Pedro Santoro, replicó en una nota en Buenos Aires, diciendo, más flojo de fuentes que nunca, dijo: esto no está imputado, pero está mencionado en un informe reservado. Es decir, cualquier verdura, ¿viste? Un pedazo de papel higiénico, donde, entre paréntesis, en Italia están vendiendo papel higiénico con la cara de Bolsonaro y de Salvini. Eso también lo vi, pero ese es un paréntesis. Bueno, que Bolsonaro fije esa posición de apoyo a un crimen de guerra, sin declaración de guerra, en un tercer país. Es de una gravedad lo que hizo Estados Unidos. Lo están marcando, en primer lugar, los aliados europeos, en segundo lugar, la oposición política en Estados Unidos, los demócratas, pero los republicanos, en privado, dicen qué barbaridad lo que hizo este tipo, qué animal, pero públicamente nadie dice una palabra. Ahí el aniñamiento, porque claro, esto es parte de la campaña electoral de 2020, donde Trump está buscando la reelección. Sí. Y también el trámite del impeachment en el Congreso. Y el trámite del impeachment en el Congreso, si bien la posibilidad de que Trump sea depuesto por el impeachment es nula, porque no hay ninguna posibilidad de que los demócratas reúnan los números suficientes para eso, excepto y esto va sobre líneas partidarias. Sí. Excepto que el republicanismo por algún motivo lo abandone de manera... No va a ocurrir. No hay ningún indicio de que eso pueda ocurrir. Y en la Argentina, la presión de Estados Unidos en torno a estos temas es muy fuerte. Hubo una reunión que pidió 2 funcionarios de segunda y tercera línea de la embajada, Mary Kay Carlson y Chris Andino,
pidieron una reunión con el presidente y otra reunión con el canciller. El gobierno las unificó en una. Bueno, esa es una redundancia. El gobierno las unificó y el presidente no asistió, y hizo muy bien en no ir, porque en esa reunión estos funcionarios estuvieron muy impertinentes, muy agresivos, y Andino dijo: el presidente sabe, está informado, y empezó a vender la verdura de ellos, ¿no? Pero en ese tono. Por ejemplo, uno de los temas que planteaba era que como asilado Evo Morales no podía opinar sobre la política boliviana, y le contestaron muy categóricamente, tanto el canciller Solá como el secretario de Asuntos Estratégicos Vélez y el futuro embajador en Estados Unidos Argüello, que Evo no es asilado, que está refugiado, y que el refugiado sí puede tener esas actividades. Pero el tono, la prepotencia, y después Andino, que es un hombre que viene de estar a cargo de narcóticos en Afganistán. Narcóticos en Afganistán quiere decir el tráfico de drogas. Sí. Digo que es un tema que no existía hasta la invasión, y se convirtió en el principal proveedor de opio, amapola, después de la invasión. Andino dijo que Evo Morales es un enemigo de la democracia, y que todo lo que Evo Morales hace conspira contra la democracia en Bolivia y en la región, y que en consecuencia la Argentina tiene que medir muy bien los pasos que da al respecto, porque esto puede tener consecuencias sobre la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Es una amenaza abierta. La respuesta fue dura. Sí. La respuesta que le dieron los funcionarios argentinos fue dura, pero bueno, este hombre dijo eso, y todavía después, cuando ocurrió el asesinato de Soleimani en el aeropuerto de Bagdad, Cris Andino se comunicó con el gobierno para pedir una declaración de apoyo como la que produjo la Cancillería brasileña. Y por supuesto no se produjo, y por el contrario, el comunicado de la Cancillería argentina, que lo corrigió personalmente Alberto Fernández, es muy cuidadoso, muy firme, muy digno. Habla de los recientes acontecimientos, habla de la violencia, no dice, por supuesto que no dice el terrorismo así, dice que la Argentina fue víctima de dos terroristas, pero no dice que este hombre sea lo que Estados Unidos dice que era, y habla de las dos partes involucradas, poniendo en un pie de igualdad e instando a una solución pacífica, negociada y multilateral. Es decir, una declaración firme, prudente, muy clara, pero que muestra los márgenes estrechos que tiene la Argentina, porque el tema que está jugando Estados Unidos, cuando Cris Andino dice esto puede tener repercusiones, consecuencias en la relación bilateral, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que un cable de la agencia económica Bloomberg mencionó como la presión de Estados Unidos sobre la Argentina para que tome posición en estas cuestiones, porque de otro modo esto podría tener un impacto negativo sobre la renegociación de la deuda externa argentina y las inversiones norteamericanas en Vaca Muerta. Bueno, quien está detrás de esto, el funcionario que Bloomberg dice que habló bajo condición de anonimato, es Mauricio Claver Carone, que es el funcionario que estuvo reunido con Alberto en México y que luego vino a la asunción de Alberto y Cristina en Buenos Aires, pero se retiró sin participar en los actos cuando vio que estaba el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el ministro venezolano Rodríguez. Sí, avisándole además a la prensa que se estaba retirando y por qué motivo se estaba retirando. Exactamente. Bueno, cuando tuvieron la reunión en México, antes de que Alberto asumiera, ahí Claver Carone le contó a Alberto, por si Alberto no lo sabía, que él, antes de ser el encargado de Sudamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump, fue el delegado de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Y como tal, dijo, yo tuve un rol decisivo para el otorgamiento de los créditos del Fondo Monetario Internacional a la Argentina.
Y Alberto le dijo, ¿y qué quiere, que se lo agradezca? Si ustedes son corresponsables del desastre que hizo Macri en la Argentina. Es decir, Alberto jugó muy fuerte ahí, jugó muy duro, sorprendido ante esa posición de Claver Carone, pero digamos, están jugando esa carta. Y mientras Kristalina Georgieva, que es la nueva directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, está tratando de acercar posiciones con el gobierno argentino de Martín Guzmán. Ella es amiga personal de Joseph Stiglitz, que es el mentor, el protector de Martín Guzmán. Claver Carone está trabajando por abajo con la línea del Fondo Monetario para impedir eso. Es decir, dense cuenta qué desfiladero está atravesando la Argentina. Hay un punto más. Yo estuve hablando también con algunos funcionarios de Cancillería y demás en los últimos días, y hay una sensación también de que tanto el tema de Morales como el tema de la declaración y demás son de alguna manera rodeos para no tratar los temas que realmente preocupan a los funcionarios norteamericanos, una excusa, y que no pueden decir abiertamente, que es: no queremos que reformen el sistema de justicia federal, no queremos que intervengan la AFI, no queremos que despenalicen el cannabis, que digamos de alguna manera acotaría el margen de acción de la diplomacia y la inteligencia norteamericana en tres áreas claves, como son la justicia, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad. Si ellos ven de alguna manera esos tres proyectos de Alberto Fernández como desafíos directos a su influencia en la Argentina, y al no poder plantear, che, no nos gustan las modificaciones que están haciendo a esto o a lo otro, buscan otras excusas con las cuales ir aumentando la presión. Pero, y plantear que Evo Morales es un enemigo de la democracia, eso sí pueden. Bueno, está... Porque eso pueden y no pueden decir no me gusta la reforma de la justicia federal. No lo sé, habría que preguntarle. Pueden hacer. Además, digo, Estados Unidos tiene un gobierno de una prepotencia sin precedentes. Y además en la Argentina vienen mal acostumbrados, porque vienen de 4 años en los cuales algunos funcionarios decían sus deseos son órdenes para mí, y otros decían sus órdenes son deseos para mí. Esas eran las dos líneas internas del gobierno de Macri. Entonces vienen muy mal acostumbrados. Así es. Y que haya una posición de firmeza, de defensa de los principios. Ahora, al mismo tiempo, la Argentina no firmó el comunicado del Grupo de Lima sobre la elección de un nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y en cambio emite una declaración propia que es muy crítica del gobierno de Maduro, pero que no es en los términos que quiere Estados Unidos, que es directamente decir que es un dictador, que es ilegítimo, y reconocer en cambio a Guaidó como presidente, que es lo que hizo Macri. Sí. Es decir, Macri tenía una embajadora de Guaidó, que para colmo era Argentina. Todo mal, todo mal. Argentina del PRO. El PRO. Ex funcionaria de María Eugenia Vidal. Sí. Bueno, es una situación muy delicada, muy compleja. De aquí a marzo alguna novedad va a haber, porque el tema de la deuda se tiene que resolver en estos días, ¿sí? Por lo menos encarrilarse, sino resolverse en marzo, y ahí tendremos una pauta. Yo creo que dentro de Estados Unidos hay sectores que están forzando una situación muy compleja, y a la cual hay que estar muy atentos. Y con el tema de Hezbollah y de la lista de organizaciones terroristas, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Bueno, digo, tanto en el tema de Hezbollah y la lista, como del Grupo de Lima y como de la actividad de Evo, la presión de Estados Unidos no consigue el 100% de lo que busca, pero consigue el 50% de lo que busca. Es un montón, ¿no? Es un montón. Es decir, el gobierno había anunciado que se retiraba del Grupo de Lima. Sí. En la reunión de México, tanto Claver Carone como Eliot Abrams pidieron que no lo hicieran. Y no se retiraron. Es decir, tampoco le insuflan vida, no participan.
no firman la declaración, pero no hicieron el gesto político de decir me voy de ahí. Hoy se va el canciller Solá a México, mañana es la reunión de la CELAC, que de alguna manera podría ser un foro alternativo. Aunque no está claro que la reunión de la CELAC de mañana vaya a ser una reunión con contenido político. Más bien parecería que es una reunión de contenido técnico. Lo cual... Entonces, el Grupo de Lima no se retiró. Se había anunciado que se iba a revisar el retiro de Hezbollah de la lista de organizaciones terroristas. No se retiró. Y Evo no va a hacer el acto en Orán. Y el gobierno públicamente no ha restringido la actividad de Evo, pero de hecho Evo no va al acto que Estados Unidos no quería que fuera. Lo cual muestra realmente los límites estrechos que hay. Mi pregunta sobre lo de Hezbollah iba, muchos analistas internacionales, entre los escenarios posibles que se abren en caso de que escale la situación con Irán, piensan que el terrorismo global puede volver a ser parte de esta guerra irregular. Bueno, por eso ha habido órdenes. A Hezbollah en esa lista no nos vuelve a poner como siendo uno de los pocos países de Latinoamérica que lo tienen, son Paraguay, Argentina y un par de países. No, Brasil no los incluyó en la lista. Tengo entendido que no los incluyó. Yo creo que sí. Pero bueno, después lo verificamos. Pero podría llegar a ponerla a la Argentina, como nuevamente en una situación de vulnerabilidad en el medio de una guerra de la cual no es parte ni teóricamente sí. Ese fue el argumento que usó la ministra Federic para anunciar que iban a quitar a Hezbollah de la lista. Dijo, estamos comprando un conflicto que no es nuevo, no es nuestro. Bolsonaro le contesta, dice, no es un problema de Medio Oriente, es un problema que concierne a toda América Latina. Es decir, una polémica abierta, que a mi juicio es el dato más inquietante de todo esto. Yo no creo que Irán vaya a hacer un golpe en la Argentina, realmente no lo creo. Menos en este momento, con un gobierno que no adhiere justamente a las posiciones guerreristas de Estados Unidos, pero me parece razonable que la Argentina refuerce la protección a todos los objetivos de Estados Unidos y Israel en la Argentina. Me parece razonable eso, pero lo que me inquieta mucho es lo de Brasil, porque Brasil es un socio fundamental de la Argentina, un socio comercial, un socio político, y si Bolsonaro va a profundizar esta línea, además en contradicción con las Fuerzas Armadas, es decir, los militares le dicen no hagas esto y él lo hace igual. Están funcionando todas las cosas, son efectos del cambio climático. Son como los incendios de Australia esto, ¿no? Y otro de los efectos va a ser el tema del crudo, ¿no? La suba del crudo y el petróleo. Sí, bueno. Eso sí nos va a afectar de manera directa. Bueno, pero eso nunca... la Argentina está en una situación en la cual, con los precios del petróleo, si sube, te viene mal, porque presiona por aumentos de precios de los combustibles, y si baja, te viene mal, porque disuade la posibilidad de inversiones en vaca muerta. Es un tema... Es como el tema de la estanflación, ¿viste? Una medida contra la inflación profundiza la recesión, y una medida en pro de la reactivación puede aumentar la inflación. Es decir, está todo funcionando de manera precaria. Ahí vamos viendo, básicamente. Sí. Bueno, por ahora, en la situación del Golfo Persa, lo que ha hecho es aumentar el precio del petróleo. Sí. Veremos cómo continúa. A pesar de que Estados Unidos ya no depende de los abastecimientos, porque históricamente la suba del petróleo cada vez que había conflicto en la región tenía que ver con el hecho de que Estados Unidos se abastecía de petróleo de esa región. Hoy no. Hoy Estados Unidos es autosuficiente y exporta. Estados Unidos ha pasado a ser de importador a exportador, al revés que la Argentina. Sí, así es. 23 minutos para las 10 de la mañana.